Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, Cuba y el desbloqueo para nunca. Bien, Cuba lleva, desde la visión capitalista, 60 años perdidos, que se han ganado en muchas otras cosas mucho más valiosas, no solo para Cuba, sino para la humanidad, pero desde la perspectiva enajenada, egoica, capitalista, egoísta, lleva 60 años perdidos por un bloqueo, más de 60 años. Y de alguna manera, para una vida convencional, pues son 60 años perdidos al no haber negocios y otro tipo de trabajo más convencional, más de tipo capitalista. Pienso en los 40 años que nosotros padecimos, no son exactos ni 60 ni 40, son aproximados, el neoliberalismo, y en realidad a mí me hace pensar que a mi generación, que ahora estamos en los 60 años, 65 tengo yo, y realmente pues perdimos no 5 años, no 10 años, no una década, sino 4 décadas de nuestra vida, porque realmente desde la perspectiva capitalista se nos retiraron las oportunidades. Bueno, aquí estamos. Afortunadamente hemos alcanzado a ver la cuarta y a vivir el inicio de la cuarta transformación, y eso es lo que nos llena de esperanza. Pero por ejemplo en Cuba no. Ahora, en Cuba se ha publicitado demasiado, se ha sobreexpuesto demasiado la cuestión del bloqueo, que en realidad es totalmente una agresión absurda, perversa de los Estados Unidos, y no se ha expuesto que nosotros igualmente perdimos muchos años. Pero lo curioso es que, ¿cuál es el efecto en Cuba de estos 60 años? Bueno, pues el neoliberalismo cuando te niegas a servirlo. ¿Cuál es el efecto en México en estos 40 años perdidos? Bueno, el efecto del neoliberalismo cuando te aceptas seguirlo, ¿no? En cualquier caso, estamos en estas circunstancias y pues siempre planteando en la cuestión esta del bloqueo, que todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, Israel y no sé si alguna otra cosa así, algo así como las Islas Fiji o algún país de estos que se han inventado para poder tener un voto más en las Naciones Unidas, los gringos, todos los demás países han dicho que no debe haber ese bloqueo, y Estados Unidos se aferra a eso. Hay un factor que hay que recordar siempre: cuando estas economías caen en bloqueo, hay una economía negra. Quienes la manejan se vuelven muy ricos y poderosos, y luego son los que ya no permiten que ese bloqueo pueda ser librado. Esto es un tema que debería tratarse al nivel de un Alfredo Jalife, al nivel de gente que tenga mucho peso y conocimiento, pero que además también le hagan mucho caso, porque también por ahí está la situación. Cuando Obama quiere recuperar con sentido común, a pesar de ser gringo, pues la economía de Cuba para poder negociar con ella, hay una negativa republicana, pero no es ninguna cerrazón en otro sentido, nada más. Desde luego que es eso, pero es muchísimo más que eso, y es el hecho de que estas economías pasan a ser controladas por una mafia. Bueno, de hecho, que es también toda la persecución contra la revolución cubana, sino el hecho de que fue exterminada la mafia cubana que estaba en contubernio con los Estados Unidos, y tampoco se lo perdonan. Ya desde ahí viene. Y luego cuando caen en bloqueo hay todo un manejo de esa economía negra por mafias que después ya no permiten que la cosa pueda funcionar. Esto es muy importante porque este año, cuando menos en este principio, no sé hasta dónde va a durar fuertemente, quiero ver que en esto de los comentarios y las reflexiones que podamos tener, evitar el entretenimiento, que es lo que nos dan los medios, ¿no? Nos hacen hacer caso de cosas, pero solo muy parcialmente, superficialmente, y contrario a una realidad integral y a lo que verdaderamente está sucediendo. Y aquí, en relación al presunto, salida de Cuba de la lista de los países del terrorismo, que eso es un cinismo total. El país más terrorista de la tierra pues declara, ¿no?,
quiénes son o quiénes dejan de ser terrorista, porque la palabra es muy fuerte, no porque ellos estén en contra del terrorismo, sino no la ejercerían en prácticamente todo el mundo, que son los Estados Unidos. Eso es ocuparse. Cuando uno anda con este asunto de los gringos hacen la lista y te meten o te sacan de la lista, y uy, qué miedo, que además sí es para dar miedo, evidentemente, pero que sobre todo hay este efectismo muchas veces padecido por quienes relativamente no tienen que ver, pero se la creen y siguen en ese discurso. Entonces hay entretenimiento, ¿no? Si no nos entretenemos, pues es que el mayor país, y vemos las cosas como son, y nos ocupamos de ellas, es el país más terrorista del mundo, pues se la pasa dictaminando quién es terrorista para acusarlo de eso, ¿no? Proyectivamente, lo que es su culpa, pasársela a otros que no la tienen, y seguir conservando el poder, pero de una manera pues sumamente perversa, sumamente triste, porque también en ese sentido tenemos que estar muy conscientes de que el modelo de que se puede hacer otra cosa, se puede hacer sin estas persecuciones, se puede tener el poder más grande del mundo y una economía doble a la de los Estados Unidos, es China, y bueno, ahí algún día les cubriremos los efectos a China, pero junto a Estados Unidos pues son verdaderamente unos santos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que Biden quita a Cuba de la lista, ¿no? Y entonces pasa una serie de cuestiones. A ver, alguien lo dijo, si lo hubiera quitado al principio de su mandato, pues hubiera podido ver qué pasaba, pero no fue así. Entonces la quitan al final pero literalmente es una burla lo que se hizo, porque al quitarla al final del mandato y con el hecho de que solo entra en vigor 45 días después de que es decretada, pues no está haciendo tanto como pudo parecer en una primera instancia el hecho de dejarle un problema a Trump. No le está dejando ni siquiera un problema, ¿sí? Hay que recordar que esta cosa de todas estas mafias que desgobiernan desde el capitalismo, así son, ¿no? O sea, son los mismos, y por ejemplo en este caso ni siquiera le deja una dificultad nominal. No va a tener ningún problema el gobierno de Trump, el desgobierno de Trump, de que no tenga ningún efecto esta medida, porque tiene, bueno, 45 en los 3 días que quedan o lo que sea, no tiene como 42 días o algo así, ¿no? O 40, los que sean, para que no se cumpla. Entonces, primero, la medida es falsa, es meramente una declaración, es el asunto siempre de los manejos noticiosos. No debió el Vaticano, ni debió la presidenta Sheinbaum decir, ay, qué bueno, ¿sí? Porque, aunque estos son como ellos manejan sus cosas, a un nivel simbólico, pero enteramente falso, ellos quienes, los gringos, porque siempre hacen algo malo muy real, y cuando es supuestamente bueno es falso. De hecho, esto es una modalidad que no es nueva, pero no nos acabamos de dar necesariamente cuenta y hay que plantearla. La fake news, ¿no? La noticia falsa, pero no nada más como uno pensaría, bueno, es una mentira y ya. No, es una declaración que supuestamente tiene valor, pero en realidad no lo tiene, que aparece incluso en algún documento, es una cosa oficial, pero no va a poder tener ningún efecto, ¿no? Y es una burla sangrienta porque, por un lado, cumple con su función cuando diplomáticamente, oh, qué bien, sí, qué bien que lo hacen. Es un error hacer esas declaraciones porque se sabe que no tendrá ningún efecto y no lo puede tener, ¿no? Realmente y en todo caso, como ya dijo Marco Rubio, que tiene todas las pruebas de que Cuba es un país de terrorismo, pues eso, en todas las pruebas es porque los terroristas son ellos y bueno, y hay que echarle la culpa a alguien y cosas por el estilo. En realidad es peor, porque lo único es que cuando regresen va a ser todavía, si es posible, más fuerte la venganza, ¿no? Porque como estaba, pues a lo mejor todavía son más sanciones y todavía su voracidad de estos negocios mafiosos que manejan las economías negras que surgen en los países bloqueados, pues todavía han de querer en su rapacidad ver si no solo no, pues te vuelvo a declarar dentro de los países
que favorecen el terrorismo, porque el terrorismo es lo que está en contra de los Estados Unidos, ¿no? Terrorismo es que le da terror a ellos que alguien pueda combatir el terrorismo, y entonces todavía puedan acelerar más el daño. Realmente esta es una situación muy especial porque es esta política de la exasperación, de la venganza y de la burla sangrienta, y de que a un pobre pueblo que apenas está luchando, bueno, que apenas está sobreviviendo, pues todavía hacerlo sufrir más, y ya es una guerra psicológica por si suficiente daño material no le hubieran hecho, de ya ven cómo además les hago creer y luego no era cierto, ¿no? Eso es verdaderamente infame y las palabras no acaban para calificar semejante felonía. Por otro lado, lo curioso es que tiene estos efectos diplomáticos, no sé si automáticos o que llevan a la ingenuidad. Por un lado ya mencioné lo del gobierno de México y el Vaticano y quienes hayan felicitado a los Estados Unidos por semejante barbaridad, pero también, por ejemplo, el hecho de que Cuba dice voy a liberar a 553 presos, pues es caer en la trampa, ¿sí? En primer lugar porque no son presos políticos, son políticos presos, es decir, personas que estaban saboteando al régimen y que fueron a dar merecidamente a la cárcel. Al liberarlos, van a liberar 553 gentes que van a volver a sabotear el régimen de Castro. Ellos están en la idea de derrocarlo desde hace 60 años y no lo niegan y no prescinden y no se rinden de esa situación. Entonces, el planteamiento es que si nosotros que tenemos 130 millones de habitantes, tú dejas salir a 553 gentes que van a luchar por derrocar al gobierno, sería una cosa de consideración. Imagínate un país que tiene apenas el 8% de los habitantes de México, y entre ellos, y en un territorio mucho menor, suelta 553 saboteadores del régimen. Es algo muy serio. Claro que si Cuba se les dice, con razón, diciendo, bueno, lo hicimos porque iba a haber una medida de Estados Unidos, pero no tuvo efecto, claro, Cuba va a ser pérfida y no va a cumplir su palabra, ¿no? Entonces, realmente este es el asunto de lo que nosotros tenemos que ver ante estas medidas, y aun cuando haya posiciones oficiales quizás sobre la línea de vamos a llevarla en paz, y si los gringos hacen extrañamente o dicen que hacen porque nunca harán nada bueno, algo bueno, pues tenemos que darles por su lado. Bueno, nosotros no, el pueblo no se lo creamos y